bienvenidos una vez más al podcast de Enso Movers. En el episodio de hoy proseguimos con estos episodios donde escogemos un tema y profundizamos en él, y hoy seguimos con la tanda de movilidad para presentaros el Pancake, otra de las posiciones icónicas en el desarrollo de una movilidad total de cadera. Y en este episodio vamos a hablar de qué es el Pancake, por qué es importante el Pancake, cómo desarrollarlo, la relevancia del Pancake como herramienta de conexión entre diferentes posiciones de flexibilidad, y os damos nuestras mejores herramientas y aproximaciones para trabajarlo, ya seas un total principiante o un practicante muy avanzado. Antes de empezar, recuerda suscribirte para no perderte ningún episodio futuro, darle a like y comentarnos. Leemos todos los comentarios, los respondemos a todos, así que, por favor, déjanos los comentarios, nos ayuda con el algoritmo, y sin más dilación, os dejo con este episodio de Enso Movers. Bienvenido al podcast de Enso Movers. Reexamina todo lo que te han contado. Buenos días, ¿cómo estamos? Una vez más, bienvenido al podcast de Enso Movers. Muy buenas, chicos. Vamos con otra entrada. Esta una interesante, muy práctica también. Creo que os va a gustar. Vamos a hablar del Pancake. Sí, un episodio más en esta tirada donde cogemos un ejercicio y profundizamos y presentamos todas nuestras herramientas programáticas desde el inicio hasta los estadios más avanzados de los diferentes ejercicios, tanto de fuerza como movilidad, de equilibrios. Así que, bueno, si estáis escuchando esto y tenéis algún interés particular sobre algún ejercicio, dejadlo en los comentarios, es el momento. Y ya que habéis pausado el vídeo para escuchar, suscribíos y dadle a like y compartidlo antes de escucharlo como buen pensamiento científico. El Pancake. ¿Qué es el Pancake y por qué es importante? ¿Por qué es un punto tan clave en el camino del desarrollo de un cuerpo móvil? Sí, a ver, yo creo que esos son los buenos puntos por los que empezar. La descripción del ejercicio, básicamente, para el que nos escuche y no nos vea, vamos a intentar hacerlo, es una flexión de cadera, es decir, los muslos se acercan lo máximo posible a tu torso, pero con las rodillas separadas entre sí. Es decir, nos sentamos, digamos, en el suelo, separamos las piernas hacia los lados todo lo posible y bajamos como con el pecho hacia el suelo todo lo posible. Cuando llegamos con el pecho al suelo en esa posición, nos quedaríamos como planos, ¿verdad? Ahí en el suelo, en lo que se llama la posición de pancake. El pancake, pues, como el de comer, ¿no? Esta sería un poco la descripción del gesto. ¿Y por qué es útil? ¿Dónde encontramos el beneficio en la postura del pancake? Yo ya te doy mi take. Para mí, como la gran mayoría de ejes articulares, por su expresión deportiva, por su expresión ahí fuera de esta posición, que, bueno, yo la pondría en el top 5, ¿no? De elementos de movilidad que te va a transferir a prácticas deportivas de una manera más amplia. No tanto como a lo mejor un front split, que es como más quizá aesthetic o una cuestión de quiero tenerlo, otros elementos más nicho, un pancake relativamente... Depende de la práctica. Sí, que eso siempre. Pero un pancake es como más across disciplinas, a través de diferentes disciplinas, creo que es más fácil de encontrar transferencias positivas. Porque es un espectro de posiciones, ojo, y creo que esos son los puntos importantes del pancake. Iba a decir exactamente lo mismo. Es que nos leemos la mente. Porque no es una posición, es un espectro entre un pike y un side split. Correcto. Y eso es el oro. Es decir, desde sentarte con las piernas juntas y echar el pecho sobre las piernas, a abrirlas tanto que lleguen a 180 grados, que sería un side split. Pues el pancake es toda posición intermedia en el cual nos echamos hacia adelante. Generalmente se establece que el pancake completo es en el momento que llegas con el pecho o con el abdomen hasta el suelo, pero no se suele hablar de la apertura de las piernas, que es también muy importante. Unas piernas muy cerquitas es imposible, porque no puede llegar. Pero unas piernas muy abiertas puede indicar que no tienes tanta flexión de cadera, simplemente estás a 180 grados de abducción y estás rotando hacia adentro. Claro. Y de cara a muchas prácticas deportivas, te
tenemos el elemento orgánico, ¿no? De estas prácticas en las cuales no siempre necesitamos una anchura concreta, va variando. Va variando porque el entorno puede ser, como te digo, orgánico, como por ejemplo deportes de varios practicantes y la apertura de la pierna la vas a necesitar dependiendo un poco del posicionamiento de tu compañero. O deportes con entornos variables, como puede ser, por ejemplo, la escalada, donde una vez el apoyo será aquí, otra vez será allá, por lo tanto dirás, bueno, el side split va bien, sí, pero el pancake te va a tender a un espectro de posicionamientos más amplio que esa otra posición. Por lo tanto, sí, yo me atrevería a decir que no tampoco es demasiado arriesgado poner el pancake en el top 5, yo creo, de posiciones. Sí, no. Y además, el pancake a nivel gimnástico, que es, como siempre, creo que es importante entender que lo hacemos lo más difícil posible, porque si tienes lo más difícil posible, la variante más sencilla las tienes, que sería en suelo, piernas súper abiertas, pecho contra el suelo. Si tienes eso, luego no vas a tener problemas, por ejemplo, de hacerlo con rodillas flexionadas. Pero en ciertas disciplinas deportivas, como por ejemplo el Jiu-Jitsu, es mucho más interesante poder tenerla con las rodillas flexionadas o semiflexionadas que tenerlo con las piernas totalmente extendidas, aunque tiene su cabida. Y además, a mí me gusta mucho porque al ser gradual, al ser un espectro, como habíamos dicho, es una forma muy amigable de empezar a pasar desde un pike hasta un side split. De forma que si tu disciplina, o sea, si tú quieres desarrollar más side split que pancake per se, porque a lo mejor el hecho de llevar el pecho al suelo en tu disciplina no tiene mucha cosa, o sea, o comprimirte tanto no es tan importante, pero sí que es muy importante la abducción de cadera. Bueno, yo diría que es una buena inversión desarrollar un muy buen pancake antes de trabajar el side split, para empezar a trabajar esa abducción y progresivamente aprender a estar con las piernas abducidas. Sí, totalmente de acuerdo. No creo que lo pusiera en la categoría requisitos para aducción, pero es desde luego una cosa positiva. O sea, que suma fuertemente y acelera la progresión de los side splits. Y además, no hemos hablado porque todavía no hemos hecho el episodio del side split, pero para hacer un buen side split hay que hacer mucha rotación externa de cadera, que es combinación de rotación externa y anteversión pélvica, al final es la posición relativa del fémur y la pelvis. Y el pancake precisamente te permite entender bien esa anteversión pélvica y esa rotación externa, de forma que si no lo has trabajado antes, a lo mejor puede ser un punto crítico en tu side split que te bloquee o en el peor de los casos pues puede derivar alguna lesión de impactación en la cadera. Así que es un punto clave. Además, a mí me gusta mucho también el pancake porque al ser tan progresivo entre estas dos posiciones, es muy amigable para mantener ambas y es muy amigable para hacer alguna sesión de movilidad sin tener que pringarte tanto, vamos a decirlo así, como para ir full side split. O sea, hacer una sesión de side split, tengo que estar concienciado, tengo que pensar, vale, vamos a ello, esto es serio. Pero pancake puedo hacerlo más abierto, más cerrado, con más peso, con menos peso, más hacia una pierna, hacia la otra. Es más amigable para introducirlo regularmente. Menos intenso, o sea, puedes modularlo más. Sí, totalmente, totalmente. Y además cabe muy... Hace muy elegante por la parte de los coaches la selección de objetivos de la movilidad en el tren inferior, como que nos lo une todo, nos lo hace todo muy... Porque claro, hemos dicho con lo que hila después, pero no hemos comentado con lo que lo hilamos el pancake. No es el primer elemento que solemos recomendar a la gente a la hora de trabajo de movilidad a nivel de cadera. Solemos recomendar primero el trabajo de pike. Ahí podemos enlazar con los requisitos para el trabajo del pancake. Y no es que sea literalmente indispensable tener un pike sólido para atacar el pancake, pero desde luego ponerte la zancadilla de una manera muy clara, querer atacar un elemento complejo con dos elementos, o sea, un patrón que tiene dos elementos, tiene flexión de cadera y luego tiene aducción, rotación externa. Quería atacar eso sin llevar bien ninguno de primeras, ¿sabes? Vamos a por ello. Cabezazos. Entonces vas a dificultar la progresión. No quiere decir que no se puede hacer, pero vas a dificultar significativamente la progresión y cualquiera que haya conseguido objetivos ambiciosos en términos de movilidad sabe lo difícil que son. Que no es una cosa que son aquí 2 semanas, meto aquí 5 minutos al final del entreno. No.
le tienes que meter trabajo y si quieres que te pague dividendos lo máximo posible, que parte de eso es nuestro trabajo como entrenadores, ¿no? Intentar sacar máximo rédito por cada set que ponen los estudiantes, pues bueno, ahí está el factor planificación. ¿Qué va primero? ¿Qué abordamos primero? ¿Esto, aquello, lo otro? Así que primero pike, ¿hasta qué nivel recomiendas tú empujar el pike antes de tirar por el pancake? Muy buena pregunta que hace vuestra compañía. No, yo diría que el basic es hacerlo palmas al suelo sólido. O sea, y de hecho suelo recomendar que tengas un buen déficit de 3-4 dedos, dependiendo de las proporciones corporales, pero vamos, pecho contra los muslos, básicamente es lo que buscamos. Y bueno, comentando un poquito también nuestro podcast anterior de Isquios de Acero, donde hablamos del front split, es ahí donde se bifurca un poco el camino. Una vez que ya tienes un pike con el pecho contra los muslos, es donde puedes decidir ahondar más en la flexión de cadera o en el trabajo de isquio puro, pura flexión de cadera, con trabajar front split, o parar, diversificar un poquito en pancake o side split y más adelante volver al front split. Es un poquito el mapa de progresión para la gente que avanza. Yo suelo recomendar darle una buena temporada al pancake antes de ir a por un front split. Pero vamos, ¿qué se puede hacer? Tú y el 90% de los estudiantes, porque vienen de una etapa de haberle metido al isquio bien fuerte y suele estar la gente un poco cansada. Entonces es psicológicamente bastante relieving. Aunque tú tengas objetivo largoplacista, y digas, mira, yo lo quiero todo al final, como algunos de nuestros estudiantes o nuestras prácticas en su día, ves por capítulos. No metes un sprint de año y medio hasta el final en un plano, ¿no? O sea, haces tu pike, cambias, Como hiciste tú. claro. Vas a por tu pancake, haces tu pancake, vuelves a por el front split, cambias a side split, luego puedes llevar otra vez el pike hasta su máximo exponente, que sería head to toes y similares. Bueno, una cosa detrás de otra y... Sí. Entonces, si quieres trabajar buen pancake, una buena capacidad de flexión de cadera con piernas juntas es fundamental. Vamos, a ver, no es fundamental, pero es altamente recomendado a nivel estratégico, vamos a decirlo así. Sí. Y además, que esto, para los que duden, que digan, es que no me interesa tanto el pike, me interesa el pancake. Bueno, o sea, te da unas transferencias brutales ya solo de nivel. O sea, es que el momento en el que empiezas de la progresión, si tienes cero pike o si tienes un pike completamente desarrollado, es súper diferente. No diré en muchos casos es que empiezas directamente en el suelo, que ahora cuando expliquemos las progresiones ya veréis como hay muchas previas y en muchas ocasiones la gente ya está para trabajar en suelo solo por haber trabajado un buen pike. Depende también cada persona. Sí, sí. Entonces, digamos que nuestro oyente modelo ha trabajado diligentemente con las herramientas de los podcasts anteriores y tiene un buen pike. Llega al suelo con las palmas, con 3 dedos de déficit, tiene un Jefferson curl y unos good mornings de tercio peso corporal, más o menos. Está harto y dice, bueno, pancake. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tests me tengo que hacer? O sea, un poquito de roadmap general y los tests que nos determinan para dónde tiramos. Y luego vamos ya profundizando en cada una de las ramas de esto. Muy bien, a mí hay dos grandes ejercicios, yo creo que me resuenan para saber si la persona necesita progresiones con la cadera elevada o si puede trabajar las progresiones de pancake a suelo. Y esos son los Straddle Good Mornings. No sé si hemos compartido algo material sobre ello en YouTube, creo que sí. Si no, básicamente es una posición en la cual estamos de pie, separamos los pies, ¿ok? La posición de straddle, y hacemos una flexión profunda de cadera, ¿vale? El objetivo sería intentar tocar, pues primero con los codos el suelo, luego con la frente, luego con la barbilla, en etapas muy avanzadas con el pecho. No digo de tocar con el pecho para poder pasar a trabajar un pancake ya en suelo avanzado, pero por lo menos yo diría tocar con la cabeza, sin mínimo codos, pero yo creo que cabeza. Luego, por otro lado, está el propio test de sentarte en pancake y tocar con los codos en el suelo, por delante. Si puedes tocar con los codos en el suelo, igual
estás para suelo o suelo con un poquito de elevación, alguna progresión así. Si no puedes, es que directamente te pongo en un banco. Te pongo en un banco para las progresiones iniciales. Eso yo creo que son los go-to, los test principales que hay que valorar. Y lo que es interesante de estos test es la idea detrás de ellos. Es que queremos que cuando trabajamos un ejercicio nos situemos en nuestro final de rango y el torso pueda hacer palanca con las piernas para cerrar. Si nuestro torso no pasa de los 90 grados, por mucho que nos pongamos en el suelo y por mucho peso que nos pongamos, si no pasamos de 90 grados en el suelo, nuestro torso únicamente va a sufrir compresión y una mínimo esfuerzo hacia adelante. Si giramos todo el sistema, es decir, nos ponemos de pie y nos echamos hacia adelante, el torso forma 90 grados con el cuerpo, pero en este caso la gravedad te fuerza a que el peso del torso te ayude a bajar y vas cerrando. Y en el momento el torso está más o menos a unos 45 grados con respecto a la vertical, que es cuando ya la gente se puede tocar los codos o idealmente con la cabeza. Entonces ya habitualmente en el suelo tu torso forma unos 45 grados o así y puedes empezar a trabajar en suelo. Eso es. Pero antes es que simplemente no puedes, simplemente no se puede trabajar. Es que no te va a dar una buena progresión porque no cae carga en los elementos de fuerza que ya sabéis. Espero que sepáis, si no, mirarse las entradas anteriores de cómo trabajamos la movilidad, que necesitamos construir capacidad, que necesitamos asumir cargas y aumentar estas cargas para mejorar ahí a final de rango. Entonces, pues tenemos que ponernos en planos. Tenemos que poner en planos donde la carga ataque al eje. No puede ser, como decía Pau, que sean todo fuerza compresiva porque nuestro torso esté muy verticalizado, ¿no? Al respecto de la gravedad, que esté muy verticalizado, entonces es que no van a atacar en las cargas. Así que es importante. Una pregunta que igual vale la pena atender, la gente pregunta mucho, ¿cuán importante es llevar la espalda recta en los ejercicios que tienen que ver con el pancake? Creo que es una buena pregunta. Y doy respuestas diferentes, si te soy honesto, dependiendo de qué ejercicio estemos haciendo de las progresiones de pancake. Por ejemplo, claro. Por ejemplo, en las progresiones de Straddle Good Mornings, no soy muy nazi de mantener la espalda recta. Porque la cantidad de compensación con flexión de columna que puedes hacer es más o menos finita y en las etapas finales de la progresión tienes que quitar esas compensaciones para poder llegar. Si quiero llegar con el pecho al suelo, no puedo tener la espalda redondeada, no me ayuda, me perjudica. Entonces, tengo que quitar esas compensaciones. Y al no llevar cargas externas, no hay un trade-off, vamos a decir, de potencial lesión ¿sabes? Sumando en la ecuación. Es simplemente que igual estoy ganando más ROM solo porque flexiono la columna y no porque flexiono la cadera, que es lo que quiero mejorar. Pero bueno, es marginal. Y ya te digo, lo que digo, no puedes estar compensando infinito con flexión de columna. Hay una cantidad máxima de ROM que vas a ganar así. Así que con esa soy bastante forgiving, no soy muy heavy. Yo creo que mi tip ahí es que la gente aprenda a ser consciente de qué está trabajando y cuáles son los limitantes. Es decir, si tú notas que el limitante son los isquios y los aductores y notas que trabajan, que curves un poco la espalda me da igual. Ahora, si tú no notas la cadera, pero estás forzando a muerte a flexionar, entonces es un problema. Entonces, ejercicios de propiocepción de la cadera, donde te pongo en rango máximo o casi rango máximo y te enseño a hacer anti-retroversión pélvica para que digas, este es el movimiento, es un buen consejo. Porque al fin y al cabo, y esto es algo bastante contraintuitivo, cuando estás en etapas intermedias de pancake, al principio tampoco igual, porque estás tan lejos que con que avances da igual, pero a partir de etapas intermedias hay un error muy común que es intentar pasar por en medio de las piernas, que fuerza la flexión de la columna, y ahí es donde hay que empezar a enseñar a la gente a ir hacia adelante, hacia la dirección de los pies, hacia el suelo si estás en nuestra... Pero bueno, nos estamos adelantando. Empezamos con, hemos dicho, esta bifurcación, ¿no? De trabajar de pie, trabajar sentado. El test más o menos es que si en un Straddle Good Morning tú puedes hacer codos al suelo, aunque yo te recomendaría hasta cabeza a suelo, trabajas de pie. Pero también
Es un poco tricky por el nivel de aducción que puedas hacer, porque cuanto más abres, más sencillo también es, y menos flexión de cadera vas a tener en el ejercicio, por lo tanto, depende de persona a persona, ahí en medio, ¿no? Entre una y otra, entre codos y cabeza. Sí. También ese es otro punto que la gente pregunta muchas veces, ¿pero tengo que bajar por flexión de cadera o tengo que bajar por que abro más las piernas? Y la respuesta es que lo cierto es que los dos. Para poder flexionar mucho la cadera, muchas veces necesitas abrir más y un pancake a pecho suelo generalmente no sucede con menos de 90, 100 y algo grados de abducción. O sea, es difícil. Entonces, la respuesta es que los dos. Que si puedes llegar la cabeza al suelo, evidentemente cuanto más cerrado estés, más flexión de cadera vas a tener, que es lo que más nos interesa para trabajar en el suelo, pero que al final, si tienes la suficiente abducción como para llegar con cabeza al suelo, aunque sea abduciendo mucho, generalmente estás para trabajar en suelo. Pero bueno, al final también entendiendo la idea de detrás, si tú tocas con cabeza al suelo porque abduces como una bestia, pero tienes poquísima flexión, te vas a sentar en el suelo y no vas a poder echarte para adelante. Bajo la idea de que lo que nos interesa es que tú te puedas echar para adelante para poder trabajar en el suelo, pues oye, trabaja de pie con las piernas más cerradas. O sea, si nos queremos poner tiquismiquis, lo que me importa es, desde una grabación lateral, a la altura de tus caderas, ver el ángulo de las piernas con el torso y que sea 45 grados o menor incluso. Porque luego siempre cuando te sientas en el suelo ya no tienes la gravedad ayudándote y vas a perder ahí unos 10 graditos de flexión de cadera. Sí, además que si abres mucho, porque hay un fenotipo de persona, es raro, no es el más común, pero hay un fenotipo de persona que nos hemos encontrado más de una vez, que está significativamente más cómodo en un pancake con muchísima adducción, con muchísima, plan casi side split. Es raro, no es lo común, pero están ahí. Y puede tener problemas, porque, bueno, biomecánicamente, si estamos muy abiertos, en la cantidad de palanca que apoya contra el suelo es muy cortita. En cambio, nuestro torso es muy largo. Entonces, eso es significativamente problemático para gestionar cargas. Esta gente, pues no tiene la... Al tener una base tan estrecha ahí, no tiene mucha capacidad de gestión de trabajo en esta posición de pancake, lo que es un problema para construir ahí capacidad. Entonces, es mejor cerrarlo un poquito, aunque sea un poco contraintuitivo para la persona, que no se encuentre cómoda, ya tengo este otro recurso, ¿por qué voy a meterme ahí en ese berenjenal? En largo plazo te va a pagar dividendos. Eso me pasó a mí en mi historia con el pancake, de llegar a trabajarlo con 20 kilos en el suelo cómodamente y unos años después darme cuenta de que 20 kilos me parecía muchísimo, es decir, esto es durísimo, trabajo mucho mejor con 10, ¿por qué? Después de pensarlo mucho, era porque habías mejorado significativamente mi nivel de aducción, entonces, como decías, el triángulo que forman las piernas con el torso es muy estrecho, tu base, entonces, enseguida que te echas hacia adelante, tu centro de masas se acerca mucho al borde del triángulo, que sería la línea que conecta los talones, y por tanto hay mucho torque en las piernas. Y si cierras un poquito más, tu centro de masas se queda un poquito más entre medias de las piernas, o la proyección del torso, y hay mucho menos torque para la cadera y es más cómodo. Esto es para etapas más avanzadas, pero vamos, es algo que quizá vale la pena mencionar para ese tipo de persona que he mencionado, que tiene mucha aducción, pero no baja, y que hace tricky luego en las progresiones avanzadas, porque a veces para seguir avanzando hay que reducir carga para que no suceda esto. Pero bueno, volviendo a... ¿O quieres añadir algo más? Sí, sí, volviendo al tema anterior. Quería traer, bueno, una cosa curiosa que, ya sabéis, en todo en la vida hay buenos respondedores, malos respondedores, siempre es así. Hay gente que es proclive a hacer gains y va a hacer gains cuando les soplas. ¡Pum! Pancake, hecho. ¿Nos ha pasado? Nos ha pasado de gente que ya tengo pike, perfecto, vamos con el pancake, 2 sesiones, vale, ya llego con el pecho, hasta luego. Pero también hay gente que responde muy mal, que tiene que poner cantidades muy grandes de trabajo para llegar a los sitios, y para esa gente, pues nos hemos visto en, vamos a decir, los últimos años, obligados a seguir profundizando y sacando progresiones más milimétricas, porque al final se basa en eso, que nos permita establecer esas progresiones con esta gente. Y quizá yo mentalmente eso me ha desmontado un poco
esa narrativa que yo he tenido siempre con el pancake y que hemos mostrado aquí de como etapas de sentado y luego en suelo, ¿no? Porque realmente esta etapa genera un continuo. O sea, esta nueva progresión que usamos nos genera como un continuo. Que básicamente es la idea de elévate el culete y dobla las rodillas todo lo que te haga falta para ponerte en un plano favorable de trabajo, como comentabas tú antes, ¿verdad? Que te quedes entre esos 45 grados y la horizontal siempre, y cuando llego a la horizontal, entonces dificulto el setup para que vuelva a estar en un máximo de 45 grados de inclinación. Entonces juego con las variables del entreno, ya sea... Bajando un poquito el culete y extendiendo un poquito las rodillas. Claro, entonces bajas un poquito otra vez la carga a lo mejor, o las repes, el trabajo total, para que no se haga tan cuesta arriba, y vuelves a escalar. Vuelvo a escalar los componentes, vuelvo a escalar kilos, vuelvo a escalar lo que sea, vuelvo a escalar extensión de rodillas ahí un poquito más, bla, 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 vuelvo a escalar ROM, entonces... Otra vez, bajo otra vez, un poquito más esa altura, y lo que es ir haciendo cada vez esa altura del culete y esa flexión de rodillas cada vez más parecido a lo que sería un pancake con culo en suelo, rodillas extendidas. Y así generas un continuo desde como ejercicio principal, porque luego ya tenemos 1000 cosas que hemos visto que vale la pena reforzar aquí y allá, ¿no? Pero como ejercicio principal de trabajo, progresar un pancake tan sencillo como estar sentado en una silla con las rodillas abiertas y ponerte ahí a trabajar para etapas de nivel 0 a lo que sería un pancake con el pecho en el suelo desde sentado. Sí, al final es que como al igual que sucede con el con el trabajo de Pike, involucra varios conjuntos musculares que son multiarticulares. Entre ellos, parte de ellos el isquio también. Y por tanto, puedes abordar el final de rango del isquio de dos formas. Uno es bloqueas la rodilla y flexionas cadera y trabajas ahí. Y el otro es bloqueas cadera y trabajas en la extensión de la rodilla. En ambos casos, atacas por los dos lados. En el pancake tenemos un poco lo mismo. Puedes trabajar a rodilla bloqueada o semibloqueada en posición de extra del Good Morning, por ejemplo, y trabajas a flexión de cadera. O lo que tú proponías, que es te colocas en una posición de flexión de rodilla que te permita llevar el torso hacia al final del rango de la cadera, vamos a decir eso, el torso alineado con los muslos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el setup de ponerse a horcajadas en un banco. Sentado en un banco, sí. Con las piernas lateralmente, abiertas las piernas todo lo posible, llevas las rodillas hacia afuera, te pones algo de peso en la espalda y te echas hacia adelante. Sí. Y progresivamente vas elevando las piernas y separándolas. Hay un momento en el cual ya no vale la pena estar en un banco, básicamente te vale la pena poner un step en el suelo, pero la idea es la misma. Mantener relativamente consistente el hecho de que el torso se alinee con los muslos e ir extendiendo las rodillas y abduciéndola más. Y esa es una posición también muy buena. Puedes ir subiendo la elevación de los pies con acceso a material que tienes en todos los gyms, discos. Vas haciendo una pila de discos, es un poco coñazo, porque al final tienes dos pilas del tamaño del propio banco y ahí pues ya te pasas al suelo. Pero si quieres usar solo un setup... Por eso decía que en cierto momento te vale más la pena irte un step en suelo y ya está. Sí, correcto. Pero la idea es súper sencilla, entre comillas. Además, creo que es bastante oportuna. Hace unas pocas semanas subimos a YouTube un vídeo de esta progresión. O sea que la podéis chequear para tener ahí un poquito más de feedback sobre detalles del posicionamiento y... Sí, porque hay gente que ha ido pidiendo de vez en cuando que no grabemos alguna de las progresiones de las que hablamos. Y están todas grabadas, lo que pasa es que están grabadas en privado o con no muy buena calidad. Pero bueno, iremos sacando paciencia, gente, que esto lleva mucho tiempo. Poco a poco. Bien, yo diría que es que esa progresión es que te vale para de 0 hasta pecho a suelo. Pero para poner un poquito más de desglose o mencionar algunas otras herramientas que son muy útiles, el Start Morning y la variante sentados, principalmente para gente un poco bicho palo, creo que son los básicos. O sea, me centraría en eso. Y luego me centraría también en trabajo de flexión de cadera. Desarrollar capacidad de flexión de cadera de forma activa. Fortalecer los flexores de la cadera. Sí. En posición de aducción, porque venimos de ya tener ese nivel bien en posición de piernas juntas. Entonces ahora con las piernas abiertas vamos a mejorar los flexores que trabajen en esa posición de aducción,
por lo de siempre, ¿no? Ayuda a inhibir tensiones de los antagonistas. No solo queremos trabajar, fortalecer los isquios y la musculatura de la cadena posterior cuando está en una posición elongada, ¿no? Cuando estamos en esa posición profunda de pancake, sino que que serían los protagonistas, los flexores en este caso, de mantener esas piernas en esa posición, también quieres que tengan capacidad de gestión de cargas. Y ahí yo lo hago muy sencillo al final. Dos ejercicios chulos es en el mismo banco, a horcajadas, una vez que dices el peso, pones las manos delante de ti, abres las piernas y trabajas en flexionar las piernas hacia arriba y hacia afuera. O sea, intentas flexionar la cadera, abducirla y rotar externamente. Esa es la idea. Cuanto más hacia adelante pongas las manos, pues más difícil es. Si pones las manos muy cerquita, puedes echar mucho el torso para atrás y puedes compensar mucho. Pero otra chula es colocar, por ejemplo, un bloque de yoga en el mismo banco donde estás trabajando horcajadas y sin el peso, bajar, comprimir ese bloque de yoga con el pecho e intentar levantar las rodillas. Intentar apoyarte con el pecho e intentar levantar las rodillas, que aunque desde fuera no haya mucho movimiento, internamente tú notes esa activación fuerte de los flexores de la cadera, de los glúteos, del abdominal, intentando comprimir y apoyar cada vez más en ese peso. Al final, bueno, hay un millón de variantes. Creo que lo más importante es que la gente entienda estos conceptos y luego encontrar la creatividad, saber qué estás buscando y la creatividad te guía un poquito dependiendo del setup que tienes, etcétera. Si lo haces en sofá, si lo haces en silla, si lo haces horcajadas de una forma o de otra. Yo le daría ahí 2 puntos. Uno, mi herramienta favorita ahí, que es una variante de la primera que tú has dicho. En vez de hacer lifts con las piernas de manera directa, me gusta mucho el feeling que da subir todo lo posible, pero con la rodilla semiflexionada, y arriba del todo extender las rodillas. O sea, es oro, intentando mantener las rodillas lo más altas posibles a medida que haces esa extensión de rodillas. Ese es muy chulo. Y otro tip que... Obedece a la misma métrica de anteriormente, o trabajar con rodilla bloqueada y flexionar la cadera, o trabajar con flexionar la cadera intentando bloquearla y extender la rodilla. Correcto. El contexto de trabajo es limitado a eso en el trabajo de Pancake, así que siempre va a venir o por un lado o por el otro. Y un punto que quería dar en todas estas progresiones que podemos usar para el trabajo protagonista de los flexores en posición de adducción es que no es la posición, es la gestión de la carga. Por lo tanto, no valen lifts con inercia, que el primer trozo del ROM, que es lo más habitual, te lo encuentras una y otra vez con gente inexperta cuando se mete a este tipo de ejercicios. Porque es como que quiero la posición, entonces le meto con inercia, subo donde suba la pierna y ya cae por efecto de la gravedad. No, queremos ser fuertes, sobre todo a fin... Bueno, pero esto aplica a todo. Sí. Sí. Aplica a las dominadas, aplica a casi todo lo que vas. Sí. Pero normalmente la gente es menos ignorante, no me gusta usar la palabra, pero creo que lo que es menos ignorante en ámbitos más generales como eso, o sea, en la dominada, no, sí, claro, tengo que llegar yo hasta el final, tal y cual, pero tener cultura en algo tan nicho como el trabajo de los flexores en posición de pancake, pues es más difícil, ¿no? Y me encuentro una y otra vez estudiantes que cuando se lo pones inicialmente el programa te llegan a la semana siguiente haciendo pues, ¿sabes? Lanzando las piernas para arriba, porque además... Hay que decirlo, ya os preparamos, es bastante desagradable el trabajo de flexores de cadera en esta posición ahí, es bastante desagradable. Entonces... Sí. A ver, hay muchos calambres. Hay muchos calambres en los flexores, en los rectos del cuádriceps, en el recto abdominal. Pero bueno, eso tiene una solución muy sencilla, que es en cada una de las repeticiones te aseguras de hacer una parada de un par de segundos al final. Llegas, 1, 2, bajo. Flexionas, 1, 2, bajo. Y también pasa mucho en el otro ejercicio que tú has dicho, de flexionar la cadera y extender la rodilla. La de veces que veo a la gente que tiene la rodilla flexionada y se hace chop, chop, como un cangrejo. Chop. Sí. En todos los ejercicios estos que son activos necesitamos eso, ser activos en el final del rango. Y por eso yo propongo, como dice Pau, una pausa ahí al final, y esto exige
que vayáis a un poco menos de ROM del cual podéis entrar de manera agresiva sin retener la posición. Porque vais a morir. Y eso es lo que pasa, que la gente se frustra y tal cual. Sea un pelín más conservador, exponeros, fortalecerlo y enseguida vais a poder entrar a ese techo. Enseguida. Esto como complemento un poquito al trabajo de flexión de cadera. Yo quería comentar también que complementario al trabajo principal serio de trabajo de flexión de cadera en posición de aducción para el pancake, hay un par de elementos que hemos visto tradicionalmente que a veces sinergian bien, en algunos casos no los uso porque la persona en cuestión lo lleva bien eso a nivel complementario, otras veces pues lo tengo que trabajar cuando encuentro el problema o muy al principio y para quitármelo encima, que es tú lo has mencionado un poco por encima antes, que es la capacidad de generar anteversión de cadera o de activar la musculatura de la anteversión de cadera, aunque no se esperes una gran anteversión de cadera en posición de pancake. Y dos, derrotar externamente las caderas. Hay gente que no tiene buena activación para esta rotación externa y puede ser un limitante. Entonces, trabajar un poquito la rotación externa de manera aislada y la anteversión en posición de, flexión, de una flexión y aducción seria, hay veces que me ha dado buenos resultados. Pero lo he dicho, no siempre ha sido necesario con todos los estudiantes. Sí, a ver, como todo, básicamente está el camino principal, la autovía, que es lo que hemos estado diciendo. Pero luego, dependiendo de las necesidades, tienes que especiarlo, tienes que añadirle un poquito de trabajo de esto aquí, de esto allá, y ahí es donde cada uno tiene que identificar dónde están los problemas de cada uno y cómo abordarlos. Esto es uno de los típicos. Para trabajar la anteversión pélvica, a mí me gustan mucho ejercicios específicos de antirretroversión pélvica. O sea, te metes no en tu pancake más profundo, pero casi. O, no, mejor dicho, vamos a empezar desde lo fácil. Te pones en una posición de pancake donde estés muy cómodo. Una posición en la cual dices, dominadísimo. Puede ser, por ejemplo, te pones de pie con las piernas abiertas, torso erguido. En esta posición haces anteversión de cadera y retroversión de cadera. Anteversión y retroversión, porque hacer lo opuesto a lo que quieres hacer es muy útil para saber lo que quieres hacer. Y luego aumentas un poquito el ángulo. Y bajas, echas el torso, por ejemplo, a 20, 30 grados hacia adelante. Repites. Bajas otra vez, repites. Hay un punto que a lo mejor puede encontrarse muy lejos de tu posición máxima, donde de repente dices, no sé hacer esto. Sabía hacerlo hace 10 grados, ahora 10 grados más abajo, no sé hacerlo. Ese es tu punto de trabajo. Ahí tienes que aprender a hacer la antirretroversión pélvica. Y el objetivo es que tú puedas llegar a tu máxima posición de pancake, sea la que sea, y hacer ese ademán, porque si está al final vas a estar bastante limitado, pero a entender el ademán de retroversión pélvica y anteversión pélvica, sea cual sea tu posición final. Entonces, lo escalamos desde una posición conocida a una posición desconocida. Súper importante para las activaciones. Y para las rotaciones externas se pueden trabajar de forma muy específica con variantes de pigeon, ¿no? de sentarse con la cadera, con la rodilla flexionada, con la rodilla 90 grados, en un banco, echarse hacia adelante, por ejemplo. Pero yo he encontrado muy buen resultado diciendo a la gente que flexione un poquito las rodillas y las lleve hacia afuera. Como si entrara como si hiciera un poco good mornings en posición de semi-horse stance, vamos a decirlo así. Y Sí, eso activa muy bien. lo he encontrado buen éxito en los Strail Good Mornings. Sí, está algún bonus. Estamos todavía en etapa inicial. Sí, sí. Bueno, en suelo tampoco está mal. En suelo tampoco está mal. Flexionar un poquito, aunque sea Pero es más difícil, es más difícil. el clavar talón, intentar traer hacia adelante, rotar hacia afuera. Sí, analíticamente también están bien los Taylor Lifts o Taylor Pose similares y tal cual. También tienen un buen nivel de rotación externa, trabajas una extraducción. O sea, estamos hablando del sentarte con los pies juntos entre ellos, entre tus piernas, las rodillas hacia afuera, te pones algo de peso en las rodillas y abres a lo mariposa. No sé si en español lo llaman mariposa, pero sí. Ese es muy buen ejercicio para tener, sí, desarrollado hasta que llegas con todo el lateral de la pierna al suelo, todo el gemelo, rodilla hasta suelo, tanto con peso como sin peso. Un buen requisito al que trabajar tanto para el pancake como para el side split. Definitivamente. Y una vez que tienes ya o sea, todo esto aplica sobre todo a
O sea, aplican los mismos tips. En realidad, la idea de la progresión es la misma, solo vas cambiando el ángulo. Y como hemos dicho, desde estar de pie vamos bajando. Pero hay un punto de inflexión que quizá vale la pena destacarlo, que es, hay un punto en el cual trabajas en un ángulo tal que ya no te puedes sostener de pie. O ya no puedes poner el pie plano, que es cuando ya estás en progresiones de semisuelo, donde ya estás con talón directamente en suelo y lo que más apoya es, a ver, no voy a decir gemelo isquio porque a lo mejor tienes el culo elevado, pero casi. O sea, estás ya trabajando con las piernas bastante cerca del horizontal, básicamente. Y en este punto hay un par de tips. O sea, el ejercicio principal viene siendo el mismo. Te cargas la espalda de una forma o de otra. A mí me gusta bastante. Bueno, mira, voy a dar un par de tips sobre cómo cargarse, porque cambia un poco la cosa. Te puedes cargar o con una barra, o con un disco, o con una kettlebell. Lo que para mí es importante es que escojas el método que escojas, te permite abrir el pecho y hacer anteversión pélvica. Lo digo porque un agarre, por ejemplo, de disco, si tienes los codos por delante, es muy difícil abrir el pecho. Pero en el momento tú llevas los codos hacia el lateral, te permite abrir mucho más y mirar hacia adelante y bajar de forma más cómoda. Entonces, yo el que suelo recomendar más bien es una barra, porque el poner una barra tras nuca, en posición de back squat, te permite retraer las escápulas, sacar el pecho y favorece el movimiento de anteversión. O sea, quieres hacerte la vida lo menos difícil posible. Pero si vas a utilizar kettlebell, discos, que también son muy válidos, juega con la posición de los codos y mira cómo afecta eso a tu posicionamiento de la columna. Es un buen tip para la gente que lo usa y que a veces te puede limitar. Es decir, no puedo hacer anteversión pélvica. Ya, abre los codos. Hostia, vale, ya puedo. Anécdota sobre esto que comentas, mi primer pancake pecho a suelo allá en el siglo II a.C. fue con una barra en overhead. Con el peso atrás todavía no genera contacto y testeando en overhead pude hacer mi primer contacto con esa progresión. Por ese motivo, porque tienes la carga, pero la caja torácica va abierta. No tiendes a encorvar, tiendes a abrir. Esa en realidad es una progresión que para la gente que le cuesta mucho abrir hacer la tensión pélvica, abrir la caja torácica, incluso en variantes de Good Morning con una pica, sin carga, con una pica o con goma, los pones en posición de dislocación y ya les fuerzas a abrir la espalda, abrir el pecho, abrir los brazos y dicen, wow, cómo noto los isquios. Y vamos, es mi progresión favorita para etapas avanzadas, 100%. Para etapas avanzadas, el único problema es que no todo el mundo que tiene interés en un pancake avanzado tiene interés en un trabajo de hombro en overhead y algún caso me he encontrado que no tienen la capability de mantener una carga significativa, yo que sé, 20 kilos en overhead en esa postura por la posición de los hombros. Pero eso aplica a un porcentaje muy pequeño de la gente. Toda aquella persona que se pueda permitir el uso de esa progresión, yo honestamente también es mi favorita. O sea, es claramente mi favorita. Pero hay más. No solo tenemos el peso tras las escápulas, con diferentes setups, que es buen matiz el del posicionamiento de los codos, pero tenemos más setups. Podemos jugar con la palanca. En vez de tener una carga significativa en las escápulas, al final acaba estando también las escápulas en el overhead cuando llegas en el punto bajo, podemos tener la carga extendida delante de nosotros, con los codos extendidos. Eso nos permite, para aquellos que tengan. Es muy chula porque te ayuda a ese punto que tú comentabas de proyectar hacia adelante, entender el extenderte hacia adelante y no hacia abajo, ¿no? Entonces, sí, Y permite trabajar con poquísimo material, con 1 kilo, 2. con poquísimo material, claro. Sí, 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 yo creo que esa es una buena equivalencia, al menos a nivel personal es un poco la equivalencia que he encontrado a nivel de trabajo, que un par de kilos ahí extendidos pueden equivaler a unos 20 kilitos tras nuca totalmente. Y de hecho se puede combinar con algún ejercicio que hablaremos ahora luego, que es empujar un objeto. Entonces, si tú tienes un pesito, un disco de un par de kilos por encima de ti y lo llevas hacia adelante e intentas tocar, por ejemplo, un bloque de yoga que te pones estratégicamente a la distancia justa donde es tu límite, es muy buen ejercicio porque te enseña
no solamente a bajar y te fuerza, sino que si quieres de verdad llegar, muchas veces te obliga a abrir las piernas lateralmente, empujar, a irte hacia adelante y favorece la torsión. Por el otro lado, o sea, punto neutro, escápulas, el peso en las escápulas, peso adelantado, pero yo he encontrado que para aquellos casos en los cuales hay mucha abducción de cadera, ¿no? Lo que hemos dicho antes de esa gente que abre mucho, que tiene una base muy estrechita, coger mucho peso, pero ponértelo debajo, ponértelo en la lumbar. Un peso de 20 kilos fuerte, un disco que lo coges no por encima de los brazos, sino por debajo, de forma que la proyección del peso no está a la altura del pecho, que ya se sale de la línea de los pies, sino que está más a nivel lumbar pélvico. Puede ser también muy buena estrategia para los estadios finales, que te ayuda a chafar a nivel de columna baja. Totalmente, totalmente. Matizar que el de estirar el peso hacia adelante puede ser conflictivo a nivel de hombro para algunas personas. Entonces, aquí no hay ninguna progresión que sea, ya te digo, universal, ideal para todo el mundo. Yo os diría explorar según el material que tengáis, según vuestras limitaciones, a ver cuál se os adhiere mejor. Y es lo que suelo hacer con mis estudiantes. Les suelo dar algo de manga ancha con cualquiera de estas progresiones en las etapas finales. Les establezco mi orden preferencial personal, pero me he encontrado gente que ha tenido como favoritas a cualquiera de estas herramientas. No la que yo he tenido, sino cualquiera de ellas. A mí me resuena esta o aquella otra. Ya te digo, por cualquiera de estos motivos, ¿no? Porque le falta fuerza en el hombro, o mobility, o esto tal y cual, le resuena más una u otra. También lo que les suelo hacer a la gente en ese aspecto es forzarles un poquito a que le dediquen un tiempo a todas ellas. Porque al final es muy fácil tener como preferida aquella con la que empiezas, porque ya has desarrollado cierto nivel, pero decir, no, dedícale un par de semanas a explorar la overhead, dedícale un par de semanas a explorar el llevar el peso adelante. Y una vez que ya lo entiendes y tal, escoges. Porque es importante conocer la herramienta antes de escoger, si no, todas las herramientas nuevas te resultan difíciles. Y en todas estas progresiones hay una serie de tips que creo que es importante mencionar, que es difícil. Uno, por ejemplo, activar los isquios. Muy, muy útil que cuando estás en posición de banking no estás relajado bajando, sino clava los talones en el suelo, haz ademán de querer hacer como un curl, como si quisieras coger el suelo y arrastrarte hacia adelante con los isquios, y eso te permite, bueno, por un lado, echarte un poco más hacia adelante, el traccionar hacia adelante y forzar la apertura, como llevar las rodillas hacia afuera y hacia adelante. Mejora mucho la activación. Si al final estamos siempre a nivel pasivo, se queda a nivel pasivo. Si queremos que el isquio desarrolle fuerza ahí, activarlo no solamente con la extensión de la cadera, sino con la flexión de la rodilla, bien sea porque, pues bueno, lo activas más, o bien sea por la coactivación, favorece el esto. Además, también cuando flexionas un pelín la rodilla, hay cierto tipo de persona que tiene problemas para hacer anteversión pélvica a nivel de comprensión si bloquea del todo la rodilla. Y si flexiona un pelín la rodilla, de repente puede bajar un montón. Pues ahí, clavar el talón en el suelo para aprender a hacer ese movimiento es muy útil. Yo tengo varios, voy a intentar solo mostrar los que he visto más útiles, porque podemos aquí hacer un podcast de tips de genéricos, aleatorios de Pancake. A ver, son muchos años, muchos estudiantes, pero sí. El clave, yo creo que he encontrado más éxito across the board es explorar alrededor de la perfección, no solo trabajar la perfección de ROMs. Game changer para mucha gente, ¿eh? No solo bajo perfectamente simétrico entre las piernas, sino que me muevo un poquito más para el lado, para el otro, o incluso pancake a una pierna, pancake a la otra, o transiciones de lado a lado. ¡Ostras! De repente me doy cuenta que tengo muchísima más tirantez en una cadera que en la otra, que tengo una gran asimetría. Coño, pues desde ese momento le dedico más warm-up a una de las piernas que a la otra y me cambia radicalmente el pancake. Me encontré ejemplos así O mis sets tienen que ser 5 una pierna, 5 la otra, 7 hacia adelante, por ejemplo. Eso es mi set, a lo mejor. Sí, correcto. O por ejemplo, con el tema de la flexión de la rodilla. La perfección, ¿no? Es de rodillas extendidas, estoy ahí bajando con el pecho al suelo, pero oye, baja todo lo posible y juega a flexo-extender ligeramente la rodilla. Evidentemente al final de tu rango no vas a poder hacer mucho, pero juega.
y vas a encontrar activaciones diferentes. Es súper interesante explorar alrededor de la perfección la posición. Estás ahí, intenta marca anteversión, pero marca retro. Juega con las rotaciones. Juega con las rotaciones, un poco más externa, interna, pon puntas, quítalas. Muévete alrededor de la posición, ese es súper bueno. Y otro que quizá también es game changer es, como tú decías, activación de los isquios, maravilloso, pero también al revés, la activación de los flexores. Activar los flexores de cadera hay profundos y el abdomen en el fondo de la posición, transformador también. O sea, estar ahí, jugar un poquito con el ROM hasta que encuentro una buena activación. En mi caso personal y en mucha gente que he visto, es imprescindible para encontrar una anteversión pélvica decente en el fondo de tu pancake. Tener una buena activación, encontrar ahí, vale, ahora sí está bien activo los flexores. Y cuando los activas, haces pop, sacas como el ombligo y se coloca la anteversión pélvica. Para estadios intermedios y avanzados, el llegar al final del rango con peso y hacer anti y retroversión pélvica. Es decir, full tortuga, full abro. Full tortuga, full abro. Y se nos ha olvidado decir que a nivel de setup, un par de detalles importantes, no te tiene que doler el talón. O sea, no puedes, si estás poniendo, por ejemplo, el pie sobre una superficie muy, muy dura, quizá vale la pena acolchar un poquito el talón, porque si no, no lo vas a poder clavar. Y parece que no, pero esos detallitos cuentan en tu cantidad de activación que puedes generar. Y luego, game changer también, lo que pasa es que estamos acostumbrados, pones un objetivo al que tocar con el pecho. Bajar y tener, o sea, no simplemente hago a lo que sea, bajo a, mi favorito, una pila de discos o una pila de libros. Vamos, tenemos gente que tiene cartulinas. O sea, son cartulinas y va quitando cartulinas de súper finitas, de un milímetro una tras otra, para bajar y tocar. Y es súper importante para medir cuánto ROM tienes. Las cartulinas o las libretitas o los discos, no recomiendo ponerlas muy adelantadas porque si no uno tiende a la flexión de la columna, sino el inicio del estómago. Zona diafragmática, más o menos, es el punto ideal donde, con un poquito de práctica, entiendes que si sacas esa anteversión pélvica, extiende la columna, eso está más cerca del suelo y te obliga a tocar. Con eso, poquito a poquito, reduces la altura. Yo complementaría hablar también sobre la carga, porque sobre el ROM, bueno, ya lo has dicho, hay que medirlo y hay que incrementarlo con este sistema, eso es un 10. ¿Y qué pasa con la carga? Es un tema interesante. En mi experiencia, los más duros que he conseguido que lleguen con pecho a suelo, los casos más duros no han necesitado más de 30 kilos. Y ha habido un par de personas que han llegado a esas cargas. La persona promedio con unos 20 kilos de carga, de escalar a tolerar ahí a final de rango, carga máxima, suele ser suficiente. Algunas personas me han llegado con 10 kilitos, una cosa así. Entonces, pues bueno, ese es el espectro, un poco depende de tu facilidad de adquisición de ROM, depende de lo duro que seas. Y la estrategia de progresión óptima está en yo llego a un ROM, escalo a una carga significativa que me lleva a un ROM nuevo, perfecto. Si menos carga me profundiza, bajo la carga y entonces construyo capacidad ahí. Consolido ese ROM y entonces puedo jugar el mismo juego. Encuentro más profundidad, para encontrar más profundidad probablemente tengo que bajar un poquito y seguimos con esta tónica. Va a llegar un momento en el que con X peso, 10 kilos, 20, 30 como hemos dicho, voy a estar ya con mi pecho al suelo. Matiz importante aquí. A nivel funcional, queremos también, aparte de saber gestionar cargas altas ahí por evitar lesiones y demás, queremos poder estar ahí sin cargas externas. Y es muy diferente. Es muy diferente tener 20 kilazos en la espalda y estar ahí, ¡pam!, que te sentirás poderoso entrando, saliendo, pero no vas a poder. La gran mayoría de gente, cuando llega, todavía no es capaz de hacerlo con nada de carga. Entonces hay que hacer una regresión de carga como progresión. Porque queremos poder retener esa postura de pecho a suelo con cero carga. Entonces mi recomendación es, que he visto mucha gente abandonar ahí. Creo que es un error. Has hecho el 99% del camino y te has rendido a las puertas por no ser consciente de este detalle. Trabaja un par de meses más. Quita esa asistencia hasta que, minimizando, vale, pues ahora con 8 kilos puedo tocar consistentemente. Venga, ahora con 6, con 4, con 2 kilos. Por fin, con 0 kilos. Es súper importante. Y otro tip en esa dirección, en esa etapa final, dedica el tiempo a construir un pelín más de rango. Yo sé que dirás, tío, ya bastante pecho al suelo, no me quieras meter ahí over ROM.
entiendo el drama, pero, es el pancake es el más sencillo, yo me atrevería a decir, de todos los finales del camino de la movilidad así avanzada. No es tan loco para hacer un poco de overrun, unos pocos grados, de tal manera que el pancake con pecho al suelo no sea tu techo, y eso te facilita poder acceder en frío en todo momento, en tus prácticas deportivas, sin demasiado calentamiento. Es algo que yo en su día hice y no me arrepiento. Ya os digo, no me arrepiento. Es muy costoso el camino a llegar a cosas así, darle un pequeño extra al final, construir esa capacidad sin carga también y construir un poco más de rango para poder acceder a un pancake completo en frío. Y una vez que estás ya o sea, un par de comentarios ahí. El primero es que a veces, aparte de quitar carga como progresión, como has dicho, que a veces es contraintuitivo, a veces es también necesario porque si tú empiezas a 45 grados con 20 kilos y es lo que te hace falta para bajar, luego tu ángulo cambia y como lo que le importa a la cadera no es la carga que tú tienes de forma externa, sino la palanca que se genera, al bajar más, a lo mejor 20 kilos es excesivo. Entonces, para tu cadera, a lo mejor tú no tienes que bajar a 15 o a 10 para tener la misma palanca, solo que lo que importa es la proyección de palanca con el suelo. Entonces, como bien has dicho, yo creo que estrategia de coge un rango, trabaja, súbelo hasta unos 20 kilos, suele ser una buena idea aproximadamente para la mayoría de la gente, a no ser que sea muy menudo o muy grande. Y luego baja kilos, ponle 10, y mira si puedes entrar en nuevo rango. Entras en nuevo rango, estupendo. Llegas a nuevo rango, construye kilos otra vez. Baja kilos, nuevo rango, y así. Si bajar kilos no te da nuevo rango, a lo mejor necesitas o mantener y simplemente aumentar rango o subir kilos. Pero bueno, ahí está un poquito el oro de la práctica. O el arte. Y luego, en cuanto a progresiones que mejoran la propiciación, yo en los últimos años, de los que hablamos de flexor de cadera, ¿vale? Todo lo que hemos hablado anteriormente del flexión de cadera, extensión de rodilla, con cadera flexionada, todo eso sigue aplicando. O sea, eso es ubicuito en toda la práctica de pancake, solamente cambia el rango de si lo haces en un banco o lo haces en el suelo. Cuando ves que estás en el suelo, con manos en el suelo y rodilla flexionada y extiendes la rodilla, es muy buena progresión. Pero una vez que estás en el suelo, a mí me gustan mucho las progresiones que te enseñan a ir hacia adelante. Porque como decíamos, no es ir hacia abajo, es ir hacia adelante. Y hay dos, dependiendo de tu nivel, que se han convertido en mis favoritas. Una es, yo llamo empujar la pared en pancake. Te pones enfrente de una pared a una distancia tal que tocar la pared sea relativamente difícil. Que puedas llegar con las manos no solamente a tocar y acariciar, sino llegas a tocar sólidamente la pared. Y ahí empujas. Tú intentas empujar la pared y en el empujar la pared, si lo haces con toda tu alma, implica llevar el culo hacia atrás. Y esto, si lo haces en un suelo que es ligeramente resbaladizo, es muy, muy guay. Empujar y llevar el culo hacia atrás y las piernas hacia afuera, como si quisieras abrirte, y eso es muy, muy bueno. Y para la gente que ya está en etapas muy, muy finales, que ya llegas con la cabeza al suelo o con el pecho al suelo prácticamente y quieres enfatizar el trabajo de anteversión pélvica ahí, colocarte un bloque de yoga adelante y con la cabeza intentar elongarlo y llevarlo lo más lejos posible, como si fuese una tortuga que baja y empuja el objeto lo más lejos posible. Ese te ayuda mucho a entender que el movimiento es hacia adelante, no es hacia abajo, es hacia adelante. Ambos con grandes éxitos. Sí, eso es muy parecido a uno que he prescrito yo mucho, que es el de separar el objeto. Cuando te pones en final del pancake, como el que decíamos de coger un disquito y hacer los lifts, dejas el disco ahí adelante de un kilito y como que lo empujas con los deditos, lo intentas poner lo más lejos posible de ti. Al final es la misma idea de ejercicio, muy chulo. Sí, todas esas variantes son súper, súper buenas. Y no sé si tengo algo más que añadir, lo cierto, para el pancake. Estamos ya hablando de overrun. No sé si nos hemos dejado alguna cosita. ¿Tienes alguna cosa más? ¡Cortamos! No, lo que tenía en la lista lo hemos visto todo y un buen número de extras. Que le pongáis el trabajo, que
que vale la pena. El Pancake es muy agradecido, paga muchos dividendos en muchos ámbitos deportivos y en el mundo, por ejemplo, de las inversiones, para elementos como el press, que lo mencioné en podcasts anteriores, es obligatorio para tener un press sólido, te paga dividendos, es que es obligatorio, paga dividendos para muchas prácticas deportivas. Os recomiendo fuertemente el trabajo y es como que el primer gran objetivo ambicioso en movilidad que le recomiendo a la gente. O sea, ya ambicioso, ¿sabes? O sea, no el primero a atacar, conviene que ataques tus debilidades primero, un poquito el pack también, tal y cual, pero el primer gran objetivo ambicioso yo creo que es llegar con el pecho al suelo en un pancake, eso es sólido, luego ya te puedes meter en puentes avanzados, luego te puedes meter en no es que te puedas meter, igual ya lo estás trabajando de antes, pero luego llegarás. Vas a llegar primero probablemente con un pancake antes que con el resto de elementos. Luego ya, pues tu front split, cualquier otro elemento. Y quizá vale la pena hablar así finalmente a nivel programático de cómo organizarlo, porque a veces soltamos aquí un montón de herramientas y a nivel programático la gente luego nos pregunta. La estrategia de base, yo diría que cojas más o menos la misma que tuviera. Si has tenido éxito con los isquios y estás pensando en trabajar Pancake, que cojas una estrategia muy similar. Para mí, el go-to, o sea, el por defecto suele ser de 2 a 3 veces a la semana. Coges un par de ejercicios de la regresión anterior que tenías. Es decir, si estás en suelo, pues haces a lo mejor trabajo de pie y haces 2 o 3 sets de eso como calentamiento, aproximación. Aquí es donde cada uno toquetea un poquito tus debilidades, ¿no? A lo mejor si sabes que tienes mucha simetría entre una pierna y otra, haces unos cuantos pancakes a una pierna hacia otra, Taylor pose, rotaciones externas, calienta bien. Y luego yo suelo poner, o sea, por estándar, o un solo bloque de 4 o 5 sets de ejercicio principal de isquio y luego otro de flexión de cadera. Y generalmente si lo haces bien y te funciona, suficiente. En algunos casos se puede complementar con otro bloque más de otro ejercicio principal y otra flexión de cadera. Pero vamos. Principalmente un abordaje así, si está bien ajustado, suele ser lo suficientemente intenso. Sí, yo igual matizaría. También hay algo de variabilidad individuo a individuo con la recuperación y la capacidad de apretar los sets sin romperte, y eso determina un poco qué modelos te van a funcionar. Pero como decías, lo que te haya funcionado con el isquio, porque es que eso es universal en trabajo de movilidad. He tenido casos exitosos, pocos, pero he tenido casos exitosos de gente con frecuencia 1 porque tiende a apretar mucho, no se rompe, entonces pues necesitas más tiempo para recuperar. Y luego alguna vez he optado por protocolos incluso diarios de baja intensidad con el tema del pancake. No son mis favoritos, pero los he aplicado con éxito en alguna ocasión. Recuerdo algún estudiante que necesitó pasar por Pancake diario, un protocolo anómalo de rebotes en Pancake, que no le funcionó tan bien en cuanto a la ganancia de rango, pero le mejoró mucho la comprensión de cómo es el Pancake, qué hay que apretar, qué relajar, hacia dónde hay que tirar. Y luego creo que lo hizo durante un par de meses, sí. Y luego redujo otra vez a trabajo de fuerza un par de veces a la semana de Pancake. Y lo que había aprendido en ese trabajo diario le vino súper bien. Que al final, yo esto es algo del que soy muy abogado, te tiene que importar. Tienes que querer sacar la skill, tienes que implicarte y tienes que tenerla en mente regularmente. O sea, no vale voy, lo hago y ya está. Eso funciona para algunos individuos, pero para los que quieren metas ambiciosas o tienen dificultades, tienes que obsesionarte un poco con ella, tienes que picarte. Y a veces picarte tiene que ser, tío, eres lo que haces. Y si estás estancado con 2 o 3 veces a la semana, ponle 4, 5, 6, 7 veces a la semana. Todos los días voy a trabajar el pancake dentro de lo que mi cuerpo y recuperación permita, porque lo quiero, lo puto quiero. Y eso es... Sí, hay que estar un poco trastornado, sí. Sí, ¿qué te voy a decir? Es bien, si lo sabes canalizar y lo sabes llevar, a mí me gusta verlo como trastorno funcional, ¿no? Trastorno funcional, ¿no? Es como la adicción, que siempre tiene malas vibes, ¿sabes? Bueno, mientras sea disfuncional. Si es funcional, yo no le veo ningún problema a canalizar bien la enfermedad. O sea, todos tenemos dentro algo que nos hace un poco así chispitas,
Canalízalo a tus objetivos, a las cosas que tienes delante de tus ojos. Llévalo ahí, lleva eso ahí. A ver, si lo aprendes a hacer, en vez de... Algo que mejora tu vida y la de tu entorno y Sí, construya y sea positivo en varios frentes. O sea, no te vayas al casino, haz pancake. no, pero es que la gente lo normalice, lo ve súper bien con verse una serie de Netflix y se pega maratones y se mete 12 horas en un sábado. ¿Y eso no es enfermedad? Desde luego lo es. O sea, yo no me tiro 12 horas entrenando en el gym. O sea, que me ganan en trastorno. ¿Sabes? O sea, entonces lo que pasa es que unas cosas tienen mala prensa y otras no. O sea, canalízalo a lo que quieres, a lo que tienes delante, que sea funcional y empújalo. Son cosas relativamente difíciles de llevar a un nivel avanzado, hay que implicarse mucho. Y eso es algo, es un buen poder, saber que la enfermedad la puedes escoger hacia dónde canalizarla. O sea, requiere un poco de práctica y requiere conocimiento y demás, pero si sabes a qué exponerte, qué no y demás, escoger un ámbito, el que sea, o un objetivo, el que sea, intentamiento no, y saber decir, esta va a ser mi obsesión ahora y saber crear ese pozo que te arrastra a nivel positivo, puede ser muy constructivo, puede ser muy constructivo. Súper, súper potente. Sí, sí. 100%, 100%. Bueno, muy bien, yo creo que podemos ir cortando. Está bien. Lo dicho, si ha llegado hasta aquí, enhorabuena, has escuchado más que la mayoría de la gente. Y si tienes alguna duda sobre el Pancake, déjanoslo en los comentarios. Si quieres algún ejercicio en concreto que te interesaría que abordáramos, también abiertos a sugerencias. Suscríbete. Y si tienes cualquier duda, nos tienes en Somovers. Cotilla la web, cotilla Instagram, hacemos reels muy graciosos últimamente. Y nos vemos pronto en Movers. Un abrazo fuerte. Chao.